Buenos días, somos el grupo 5 y está conformado por Jaime Arellano, Miyosi Belaña, Melanie Párraga, André Villamar y mi persona, Karen Troya. Nuestro tema es la ciudadanía en la antigua Grecia y Roma. ¿En qué se basan estas sociedades? Esparta era una antigua ciudad griega que se podría considerar la creadora de la ciudadanía, ya que sus ciudadanos eran educados para la guerra y para rechazar a la individualidad, o sea, para rechazar lo que a ellos los hacía diferentes. En cambio, Roma le dio un enfoque distinto y le puso varios grados de complicación a la ciudadanía. Según cómo era su economía o clase social, ellos recibían un trato. Se clasificaban en esclavos, libertos, plebes y senadores. La participación ciudadana en Roma se destacaba en el derecho a la libertad, la milicia, en sufragar legiones y el cargo militar. Las legiones era la unidad también de lo militar y que lo conformaban 4.200 hombres. La justicia en Roma era la tortura que solo se aplicaba a los esclavos, la detención preventiva, que era la norma general, lo que es ahora un arresto domiciliario. El ciudadano aún no está totalmente en la cárcel hasta que un juez lo diga. Y la pena capital era aplicable a quienes alteraran la paz y por otros delitos, que era la estafa, el robo, la ofensa moral y física. La situación de la mujer en las familias ricas, la familia de la mujer llevaba una vida de obediencia, el trabajo era ajeno, algo muy extraño, así que solo se dedicaban a hilar y a tejer. Como ama de casa supervisaban las tareas domésticas cumplidas por los esclavos. Las mujeres se consideraban inferiores igual que a los niños y la autoridad de ellas las tenían sus padres y si se casaban, la autoridad de ellas la tenía su esposo. El delito más grande que podían cometer o la traición que también lo consideraban los dioses tutelares era el adulterio, o sea, tener relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre dominio militar y religioso en Roma. El reclutamiento de los militares se hacía teniendo presente la separación del poblado romano en 30 curias y 3 tribus. Cada curia aportaba 100 militares de caballería y 100 militares de infantería y 10 militares de caballería. El armamento no lo aportaba el militar, lo aportaba el militar y no la localidad. Ya que los infantes se diferenciaban según su fortuna. Los mejores equipados eran los ricos. Servio Tulio reorganizó la milicia tomando como base el patrimonio económico de cada habitante. Su reforma consistió en permitir el acceso a la Fuerza Armada a todos los propietarios, excepto los que no podían costearse el armamento. Para facilitar el reclutamiento, separó la localidad en 4 tribus y a los hombres en 2 categorías, de 15 a 45 años, empleados en el servicio activo, y de 45 a 60 años, quienes formaban la milicia de reserva. Dominio religioso. La religión romana se basaba como sacrificios y rituales a establecer en el vínculo entre dioses, como Júpiter, dios del cielo y de la tierra, Minerva, diosa de la guerra y la inteligencia, Neptuno, dios del mar y de las tormentas. Los romanos además rendían culto a los manes, las almas de los muertos, que tras el fallecimiento, el alma salía como una sombra corporal del difunto y después marchaba al fondo del abismo, donde se decía que estaba más cerca de los dioses. Se pensaba además que los espíritus de los muertos tenían antojo y sed. Por eso se les ofrecía vino, pues era un sustituto apropiado de la sangre, la bebida favorita de los muertos. El culto a una religión diferente al del imperio estaba prohibido y condenado. Los cristianos, por ejemplo, fueron perseguidos y asesinados en varias provincias del Imperio Romano. Es por eso que los cristianos realizaban sus cultos en catacumbas o en cuevas.
Gracias. Yoshi está silenciado. Buenas tardes, compañero. A mí me tocó los ciudadanos de la antigua Roma. La sociedad romana se caracteriza por su enorme desigualdad, que abarca una gran gama de clases, desde esclavo hasta patricio, que eran al principio el poseedor de todos los derechos. A diferencia más radical entre los liberadores y los esclavos, los hombres libres no poseían muchos derechos, y en cambio los esclavos no se consideraban y no valían como personas y no tenían derecho. Como esto también se pueden clasificar los hombres libres como ciudadanos o no ciudadanos. Como podemos ver en la imagen de la diapositiva, tenemos los ciudadanos, que son los plebes, nobilitas, senadores, y los no ciudadanos son esclavos y libertos. Los derechos de los ciudadanos eran desempeñar magistratura, el voto de poder, contraer el matrimonio legal, de la propiedad y el comercio. La siguiente. No, la otra. También podemos explicar los patricios, los plebeyos, los clientes, libertos, etc. La evolución de los... también había algunas clases sociales, que son los patricios, plebeyos, libertos, esclavos y mujeres. Los patricios eran originalmente nobles, que se consideraban los principales descendientes de los fundadores de la antigua Grecia. Ellos tenían muchos derechos y también tenían bastantes riquezas y terrenos. Cambio, los plebes eran que al principio ellos eran pequeños agricultores y también eran comerciantes. Ellos al principio lucharon por sus derechos, para tener igualdad como los patricios y poseer algunas riquezas. También están los clientes, que casi siempre también eran plebeyos, pero ellos a cambio daban sus servicios a los patronos para su protección. Finalmente, como expliqué, estaban los libertos, que ellos, los libertos eran ciudadanos que no tenían derechos ni nada, pero su único derecho era comprar su libertad. Los esclavos no se consideraban como personas, como dije. Ellos se podían ser esclavos por pertenecer al ejército enemigo, ser capturado o ser hijo abandonado no deseado. Las mujeres, ellos dependían del padre o si no de los maridos, y tampoco tenían derecho. La evolución de la ciudadanía. La evolución de la ciudadanía. El concepto romano de la ciudadanía fue modificado a través de la historia. Esta modificación puede ser vista como una extracción de derecho y a sectores cada vez más amplios. La extensión tomó lugar junto con la expansión del área, aplicación de derechos, y los mismos romanos se expandieron en todas partes, especialmente en Italia. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a hablar sobre las ciudades más importantes de Grecia. Entre ellas encontramos Atenea, Salónica, Heraclión, Larisa, Volos, Canea, Ioánina, Rodas y Calcis. Los dos más influyentes fueron Esparta. Tenía un gobierno integrado por 2 reyes. Además formaban parte del gobierno los eforos, que eran 5 magistrados, un consejo de ancianos, la jerusquía,
que redactaba una asamblea popular que las aceptaba o rechazaba. Atenea tuvo reyes en sus orígenes, pero a partir del siglo V se instauró la democracia. El gobierno estaba en manos de funcionarios elegidos por los ciudadanos. Estos eran estrategas que se ocupaban del ejército, los arcontes y administración y la religión. En el Consejo de los 500 que elaboraban las leyes y Tribunal de los Eliatas que se ocupaban de la justicia. El dominio religioso. En la antigua Grecia, la religión fue un agente integrador de las polis. Los ciudadanos mostraban su compromiso con la ciudad al participar en las ceremonias colectivas de carácter cívico. Por otra parte, las creencias comunes y los santuarios funcionaron como elemento de identidad para el conjunto de los griegos. Militar o ejército de Grecia. Los ciudadanos de las diferentes poleis eran los verdaderos protagonistas del ejército, ya que evidentemente la paulatina descomposición de las estructuras políticas de las poleis provocará la integración en el ejército de tropas mercenarias y de los no ciudadanos, métricos y esclavos. Gracias. Yo voy a hablar de qué significaba ser ciudadano. Ser ciudadano significaba en primer lugar una sola cosa, no ser esclavo. Sin embargo, es necesario recordar que allí donde instauraron democracias en sus ciudades, los griegos clásicos consideraron que había que ser varón y mayor de cierta edad para poder detentar la cualidad de la ciudadanía de pleno derecho, con lo que excluyeron de las mismas a las mujeres y los niños. La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas, los esclavos y los libres. Los esclavos. Los antiguos griegos consideraban a los esclavos casi como una especie de ganado que se podía comprar, vender y utilizar para los trabajos más duros e ingratos. La mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra, gente procedente de territorios no helenizados y por tanto bárbaros. Los libres. Los libres no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos en función de su riqueza. Se dividían en dos categorías, ciudadanos y no ciudadanos. Ciudadanos poseían derechos políticos, por lo cual podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. Se consideraba ciudadano a los hijos de padre y madre atenienses. Pagaban impuestos y tenían las obligaciones de servir en el ejército. No ciudadanos. En Atenas recibían el nombre de metecos y eran emigrantes residentes en la ciudad en Esparta. Se llamaban periecos. Eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derecho político y no podían ostentar cargos públicos. Obligaciones del ciudadano en Grecia. Las principales obligaciones eran acudir a la guerra para defender tu país, respetar la religión y las leyes propias, participar en la asamblea de gobierno, pagar impuestos, no casarse con extranjeros, etc. El incumplimiento de estas conllevaba una muerte social. Las obligaciones militares. El ciudadano estaba obligado al servicio militar y esta obligación parecía en algunos aspectos un privilegio reservado a él. En Esparta, todos los ciudadanos de 20 a 49 años de edad podían ser llamados para partir en campaña militar. Antes de los 20 años, los jóvenes ciudadanos atenienses cumplían un periodo de formación cívica y militar en el curso del cual eran acantonados en diferentes puntos fortificados y patrullaban la chora. Obligaciones fiscales. El ciudadano debía participar en las cargas fiscales que la colectividad exigía de cada uno de los miembros en proporción a sus recursos. En Atenas, las cargas fiscales revestían dos formas principales, la espiora y las liturgias. La éspora no eran un impuesto regular, sino un impuesto extraordinario, recaudado en caso de necesidad para
hacer frente a gastos excepcionales, por ejemplo, para las necesidades militares. La liturgia descansaba sobre los ciudadanos más ricos, se encargaban de los gastos de la utilidad pública. En Atenea se conocían varias liturgias, la corregia, organización de coros para las presentaciones, ditirambos, comedias, tragedias que tenían lugar en las grandes fiestas religiosas. La arquiteoria, responsabilidad de la delegación religiosa de anunciar en el extranjero las grandes fiestas de las ciudades o representarlas en las fiestas organizadas por otras ciudades de jerarquía, equipamiento y mando de un término. Gracias.